es, aparte de todo esto, que ahora voy a empezar un poco con el recurso, y las actas ya las vamos a dejar para que veáis que está todo montado, que no se ponen de acuerdo, que lo que está diciendo la defensa en el recurso se puede acreditar con las propias actas del sumum de la sabiduría, es que hay una petición de acceso a la orden de detención y el juez negó ese acceso a la orden de detención. Por tanto, si desde un inicio no se ha tenido acceso a los elementos esenciales para comprobar si la detención está efectuada conforme a derecho, lo único que habría que haber puesto es haber puesto un habeas corpus, porque se está privando del derecho del detenido a saber si la detención se ha producido con todas las garantías procedimentales, se ha cumplido el tiempo estrictamente necesario para poner a disposición o como mucho el tiempo máximo permitido por la ley tailandesa, que son 48 horas, y si la orden de detención es del día 6 a las 2 y Daniel quedó ya bajo custodia policial la noche del 3 al 4, que no el 4, a las 00:45 en cuanto puso un pie en comisaría, es una detención ilegal de manual y obviamente es nulo de pleno derecho todo el procedimiento. Y obviamente, vulnerándose todos y cada uno de los derechos que están recogidos en la legislación tailandesa, en la propia legislación tailandesa, el juez ha cometido un delito de prevaricación, con todas las letras. Y ello no significa que se esté atacando al rey. Porque el rey a lo mejor no tiene ni puñetera idea de qué tipo de policías tiene en esa comisaría en concreto. Os recuerdo que hacía pues, pocos días, en el mes de julio, había habido una intervención de la Interpol por el tema de corrupción. Y había habido detenciones en Tailandia de policías corruptos. Que qué casualidad que ahora resulta que el señor Big Joe también, también está metida en apuestas en línea, lavado de dinero, y todos los suyos han sido condenados y sentenciados a prisión. Y él también. Pero él se declara inocente y ha recurrido la sentencia. Porque parece ser que Big Joe puede recurrirla, puede exigir que se aplique la legislación tailandesa, pero Daniel Sancho no, porque es Daniel Sancho. Que es que se les tendría que caer la cara de vergüenza. ¿Vale? Y lo vuelvo a repetir. No hay ni una puñetera prueba de que hubiera una muerte. Ni una. Todo montado por la policía, el escenario montado por la policía, un Edwin Arrieta detenido, peruano, y ya sabemos cómo es la policía tailandesa cuando se le va la mano. Véase Joe Ferrari. Bueno, voy a seguir leyéndoos un poquito, que qué calor hace, por Dios. Todo es clickbait, no le hagáis ni puñetero caso, ¿Ha puesto Nick si se recogía la basura 2 veces al día? Es lo único que me gustaría saber. Dice que Kopangan es una isla de fiesta y que hay accidentes a patadas. ¿Sabes si hay recogidas a las 8 de la noche y a las 9 de la mañana? Todos los días hay 2 recogidas de basura. Dice Nick que en Kopangan te exigen pasaporte o cash, que pueden pedirte de 20.000 a 30.000 bahts. Está en RQR, ¿vale? En la Full Moon Party hay muchas drogas. Mucha mafia. Y además, es que lo de cortarte en 17 trozos, todo el mundo que se dedica a saber lo que hay allí en Tailandia sabe que es la mafia, es la firma de las mafias. Yo y lo dejo. Libertad para Daniel. Las bolsas de basura dichas por la del Big C no son bolsas grandes de basura.
No compró las bolsas más grandes de basura. En el acto del juicio, la de las bolsas dijo que había bolsas más grandes, compró las pequeñas. Y productos de comida. Productos que se utilizan normalmente en la cocina, literalmente. Literalmente, ¿eh? Buenas noches, Estela, que no te he dicho nada. Buenas noches, Keka. Dice Yolanda, ¿podría haber apuñalado ellos el torso? ¿Hay otra razón para que no aparezca? Porque no saben con qué cuchillo se realizó. Y tendrían que ser el mismo. Farang es extranjero, lo sabemos, Nick, gracias. Dice Diego, buenas noches, que uno debe llevar el pasaporte en todo momento en Tailandia por ley como identificación. No se puede entregar a nadie. Para eso existen las fotocopias. Efectivamente, efectivamente. Es todo muy turbio. Vale. Es que de verdad. Sí, son billonarios. Billonarios. Y el honor tailandés es el honor tailandés. Yo sigo pensando que aquí hay alguien que ha metido dinero para que saliera esa sentencia, porque con lo que yo he leído en las actas era imposible. Dice Nick que la basura 2 veces al día no te lo crees ni tú. Pues la del basurero dice que hay 2 recogidas, una a las 8 de la noche y otra a las 9 de la mañana. Y que ella está trabajando desde las 4 de la mañana y luego a las 9. Y que las bolsas las dejaron en montones, unos al lado de otros, no todo en el mismo lado, y que ella pues vio una bolsa que estaba rota, la cogió y vio que había una bolsa verde y que dentro había un trozo de carne frío de unos 30 centímetros, que le pareció un cerdo, y luego llamó a otros 2 chicos para que lo corroboraran, y ya vieron que eran la cadera del señor Arrieta. 30 centímetros de cadera. ¿Mm? En la fiesta de la luna llena en la isla de Kopangan, Nick. Y el día 4 ya están haciendo las pruebas, sí, el funeral. Efectivamente, ¿eh? Esto es un despropósito, lo mires por donde lo mires. Vamos a ver. Bueno. Y ahora voy a miraros, pero no os lo voy a poner, el recurso de apelación, ¿eh? Porque no tiene desperdicio. El recurso de apelación se dice con todo el respeto del mundo. No atacan al reino de Tailandia, ni mucho menos, ni siquiera al rey. El rey tiene que saber que tiene policías corruptos y que el rey tiene que hacer lo posible para que su reino esté libre de tanta corrupción. Porque hay muchos, como Joe Ferrari y otros, que se han llevado a muchísimos por delante. Y qué casualidad que siempre se los encuentran en la celda muertos, oye. Les ha dado un paro cardíaco a todos. ¿Mm? En fin, bueno. Lo que piden es una nueva de testigos preparada y considerada para el acto del juicio, y que se dicte sentencia o se ordene que un juzgado de primera instancia repita el juicio. Bueno, ¿y esto por qué? Porque parece ser que hay pruebas adicionales que están posteriormente conocidas por parte de la defensa, y aquí entran los documentales de HBO y Receta para un asesinato, porque el juez le recomendó a Daniel que no declarara al señor James Bond, que no es el James Bond, es el señor Pond, y engañó también a Daniel, diciendo que iba a ser perjudicial para él. Ese juez tan imparcial tuvo Daniel. Y eso está en las actas del juicio. Y por cierto, el juicio está grabado. Así que habría que visionarlo.
Y más de uno se iba a echar las manos a la cabeza si pudiéramos traducirlo al castellano. Bueno, dicen que las pruebas pues son creíbles, ¿eh? Han aportado, parece ser, esto que está diciendo el Danacol de que ya lo desmintió el señor Paisán en el canal de Tuyupa. Bueno, pues yo os dije que habría que aportar toda la grabación de toda la declaración del señor Paisán. Y que la vea el juez de nuevo. Que vea lo que decía el señor Paisán cuando se pensaba que no le iba a pasar absolutamente nada. Cuando le pillaron de improviso y cuando manifestó lo que manifestó en el documental de HBO. Que Daniel no dijo eso. No dijo yo he comprado para desmembrar y para preparar el asesinato. Y hasta él se sorprendió y le tuvieron que dar los papeles y dijo que, ay, a lo mejor habría cambiado de opinión. Y que lo habría comprado pues para lavar los platos. Todo eso que salió en el documental de HBO. Que están diciendo los iluminados que para qué. Que es que ya lo ha desmentido en el canal de Tuyupa. No lo tiene que desmentir en el canal de Tuyupa. Lo tiene que desmentir en la sala del tribunal. Pero con la grabación delante. A ver si tiene huevos. Baja la cabeza. Y dirá que sí, que eso es él. Y se han caído con todo el equipo. Porque eso está preparado por la policía. Y que acrediten por qué en el documento 241 y otros sale el tórax. ¿Y por qué ha desaparecido el tórax? Porque si aparece, tendría que haberse mandado a analizar. Y llegó Big Joe y cambió todo radical. En un primer momento no era asesinato premeditado, se mandó las cosas para analizar sin ser asesinato premeditado y de buenas a primeras cambió la carátula de la imputación. Bueno, seguimos. La transcripción de la entrevista, obviamente, y se habrá puesto, pues supongo que la prueba directamente. Bueno, hablan de una orden de la jefatura de la Policía Real Tailandesa, que es la 178-2564, relativa a la grabación de imágenes y audio durante los registros. Habéis visto que en la página 359 del libro de Trun han dicho que se graban las cosas, ¿verdad? Que la declaración en la investigación está grabada, documento J39, y que aún no era sospechoso según ellos, cuando habéis visto que era sospechoso desde el día 3, desde que cogieron el pasaporte y el día 4 ya lo estaban buscando. Bueno, el día 3 ya lo estaban buscando y todo lo que salió en los medios de comunicación es completamente falso. Lo que decía la de la tienda de motos. Pues aquí que veáis que efectivamente hay una orden de la jefatura de la Policía Real Tailandesa que es de obligado cumplimiento para todas las comisarías. Lo que diga esa orden va a misa. Bueno, pues esa orden dice literalmente, y está publicada en el BOE de allí, en el boletín oficial, dice que durante la detención los funcionarios gubernamentales responsables deben grabar continuamente imágenes y audio desde el momento del arresto y detención hasta que la persona sea entregada a un funcionario encargado de la investigación o sea puesto en libertad, a menos que se produzca un acontecimiento de fuerza mayor que impida la grabación, en cuyo caso el motivo de la imposibilidad de grabar se documentará como prueba en el registro de la detención. Eso viene en la legislación tailandesa. Y además, también alegan la ley de prevención y supresión de la tortura, eso está en los medios de comunicación, y que se publicó en el boletín oficial el 25 de octubre del 2022. La jefatura de policía envió una carta al ministro solicitando que se hubiera una moratoria, pero como os he dicho, entró en vigor el Real Decreto y la aplicación de esta ley el 22 de febrero del año 2023. Así que si hay grabaciones de cuando este señor estaba declarando o denunciando la desaparición y era sospechoso desde que puso un pie en comisaría, y hay gente que ha dicho que ve esa grabación rodeado de policías y con un intérprete, la declaración de Daniel Sancho también tiene que estar grabada. Y esa declaración no se ha aportado porque no se adecúa
a lo que dijo el señor Daniel Sancho, sino que está hecha para intentar colgarse una medalla por parte del Big Joe, que os recuerdo además que hubo otro español inocente, acusado de una agresión de carácter íntimo, Jorge, que le hicieron lo mismo. Y aquí pusieron el grito en el cielo a la madre en los medios de comunicación, porque era una persona inocente. Y se consiguió traerlo sin juicio porque era inocente. Porque este hombre, siempre que hay extranjeros, siempre les mete la mayor. Pero con Daniel se ha caído con todo el equipo. Lo que pasa es que don dinero, siendo billonario, da para mucho. Y más si el juez comete prevaricación, que es dictar una resolución a sabiendas de su no adecuación al derecho tailandés. Seguimos con esto para que los iluminados puedan entender por qué la defensa ha tirado por aquí, aunque yo considero que no hay ninguna prueba, lo sigo diciendo, ninguna prueba de que se cometiera el hecho delictivo, ni siquiera de la presencia del señor Arrieta en la isla. No hay ni una puñetera foto. Bueno, aquí dice que es una orden, como sabéis, de obligado cumplimiento. Se tiene que grabar. Y eso se extiende al interrogatorio, ya sea sospechoso o acusado, y particularmente en los casos de homicidio. Las condiciones que dicen que es obligatorio grabar en Tailandia la declaración del imputado y presentarlas en el acto del juicio para ver que no hay torturas físicas, torturas psicológicas, o no hay extorsión, o no hay amenazas, están en la cláusula 7. Y se tienen que grabar en los delitos, como os he dicho, contra la integridad física, con resultado de muerte o lesiones corporales, robo con agravantes, casos de interés público, esto es la legislación de Tailandia, y en los casos en los que no hay pruebas forenses evidentes o en los casos que no pueden utilizarse métodos forenses para obtener prueba distinta de la confesión de la persona acusada. Coño, Daniel solo está acusado y condenado por su declaración. No hay ninguna prueba forense que avale esa autoimputación. Y la autoimputación en Tailandia no es suficiente para cometer que se pueda saber que has cometido un hecho delictivo. Sí aplica la legislación de Tailandia. Por eso, cuando llegan al Tribunal Supremo, pues si vas por aquí y no hay ninguna otra prueba, y no me saquéis el caso de Segarra, porque el caso de Segarra también está montado y hay una tailandesa que confesó para no salir imputada, y ahí había alguien que sí, que había un testigo, pero es que en el caso de Daniel no hay ningún testigo presencial. Que sepáis que tiene que estar grabado. Y si no, no vale. A todo eso se añade todo lo que ha hecho la policía. Bueno, los delitos contra la integridad física y los casos de interés público, como os he dicho. Y no hay ninguna prueba forense. Bueno, y además es que ellos en la documentación reconocen que es un tema de gran relevancia pública. Así que han cogido los autos. Han dicho por aquí, por aquí, por aquí. Por infracción de ley. Y si se aplica la legislación tailandesa, tienen que volver a repetir el juicio o ya directamente absolverlo. Porque se han incumplido la legislación tailandesa. Haya hecho lo que haya hecho, es indiferente, porque no se ha respetado el procedimiento y las garantías constitucionales. Y eso es lo que pasa cuando la policía fabrica pruebas. Viola derechos fundamentales y comete hechos delictivos. Además, no hay ninguna prueba o rastro de planificación. Ni Facebook, ni TikTok, ni Instagram, ni ningún tipo de nada. No hay ninguna prueba indiciaria de la planificación. Los elementos comprados no se han empleado en el hecho delictivo. Y aquí le vengo a decir al señor de aprobando con nota que da igual que es el torso, que como lo compró, ¿verdad? Como lo compró inútil, pues como lo compró, a ver. Que tú puedes comprar algo, pero si no lo utilizas para matar, no hay premeditación. Lo que siempre os digo,
hay una línea entre lo que tú compras y el resultado de muerte. Si no hay una unión entre lo que tú compras y cómo has ocasionado la muerte, obviamente no hay premeditación. No los has comprado para matar, porque no los has empleado, ¿vale? Y ya habéis visto que uno ha dicho que incluso un hacha. Porque no se ponen de acuerdo, porque están mintiendo con todo descaro. Y porque no han seguido el procedimiento porque sabían que se caían con todo el equipo. Y todas las versiones que ha dado el señor Big Joe para colgarse una medalla y que desviar la atención sobre su gran escándalo sobre el blanqueo de capitales y el lavado de dinero y las apuestas en línea, quedar en un segundo plano porque ha sido una persona que ha cerrado un caso muy escabroso de 2 turistas. ¿Qué es lo que hace este señor? ¿Eh? Cerrar casos con turistas, aunque no sean los responsables. Bueno, si llevamos mucho, no sé cuánto llevamos ya. No hay ningún tipo de prueba, ¿eh? No se sabe la voluntariedad, no lo han podido probar. Y además hay incoherencias, incoherencias en las pruebas que se supone que son las que han dado lugar a la condena. No tienen ni pies ni cabezas la sentencia. Y esto es el derecho a la motivación de la sentencia. Tú tienes derecho a una sentencia motivada en derecho y que tiene que resolver, como os he dicho yo, todas y cada una de las peticiones que hagan las partes. ¿Por qué sí o por qué no? La nulidad de actuaciones que se presentó los 60 folios del señor García Montes no aparecen en la sentencia. A Daniel se le privó de la posibilidad de presentar testigos, porque al juez le dio la gana. Otros que le dijo que no, que le iban a perjudicar, que no, mejor que no los llamara. Y las sentencias tienen que ser motivadas en derecho. Conforme a la sana crítica, a las reglas de la experiencia, tienen que ser coherentes y lógicas. Y esta sentencia no tiene ni pie ni cabeza. Con lo cual, no está fundada en derecho. Y el juez está cometiendo prevaricación. El juez que ha ordenado que esa sentencia sea pena de muerte. Me refiero. Y eso no es atentar contra el reino de Tailandia ni contra el rey de Tailandia. Iluminaos. Iluminaos. Porque los jueces se equivocan, hay policía corrupta, hay aquí en España también tenemos algún policía corrupto, véase el de la UDEF, con los 20 millones que pillaron en su casa, trabajando para el mayor narco conocido, ¿vale? Eso no significa que toda la policía sea corrupta. Pero concretamente los que estaban bajo la dirección del señor Somrak y el señor Big Joe, sí. Aunque algunos llegaron a decir lo que manifestaron en el acto del juicio fue a favor de Daniel. Por lo tanto, la defensa no estaba mintiendo cuando decía que que el juicio había salido beneficioso para Daniel y que se había podido demostrar la tesis de la defensa, que yo tampoco estoy de acuerdo, ¿vale? Porque viendo las actas y viendo el recurso, sigo pensando que no hay ninguna prueba ni siquiera de el asesinato involuntario. No hay ninguna prueba de que el señor haya pisado la isla, ni pruebas de ADN, ni sangre, ni hostias, no hay absolutamente nada. Pero a nivel jurídico vamos a analizar el recurso. Bueno, la prueba de la culpabilidad se basa única y exclusivamente, como os he dicho yo cuando os leí la sentencia, en la confesión del acusado, que se supone que está grabada en lengua tailandesa y que el acusado no entiende. Y tendría que estar grabada y haberla aportado en el acto del juicio para que el juez la hubiera oído y un intérprete la hubiera traducido a Daniel para saber si era verdadera o no. Y eso está en la cláusula 7 de la Orden 178-2564. Los investigadores grabarán audio y vídeo de los sospechosos utilizando equipos proporcionados por el gobierno o cualquier otro equipo capaz de grabar audio y vídeo. ¿No grabaron la reconstrucción y llamaron a las cámaras de televisión? Pues aquí
hay que grabarla. Está en la ley. Y esto está a partir del 9 de abril del año 2021. La policía no ha presentado esas imágenes existen y el hecho de que la policía no presente esta documentación obligatoria constituye una dejación de funciones. Y claro, aquí ya puede decir la persona que está siendo enjuiciada que aquí no se están respetando sus derechos y que fue engañado. Si no quieres decir que, si quieres demostrar que no tienes nada que esconder, y que tu acusación se basa sobre pruebas sólidas, presenta la grabación. Hay obligación. Y si tú no cumples la obligación es porque estás escondiendo algo. Quien nada teme, nada esconde. Eso está muy claro. ¿De acuerdo? Bueno, vamos más deprisa porque si no... Bueno. Y además dice que el jefe de la comisaría está obligado como responsable de la protección de datos, para almacenar esas grabaciones y guardar una copia en el expediente. Hay que hacer 2 copias, y obviamente no están esas copias. Y dichas imágenes se sellarán para evitar su destrucción o deterioro y llevarán la firma del funcionario encargado de la investigación, persona acusada y del custodio. Eso tampoco está. Esto es la legislación de allí, Esto es la legislación de allí. Bueno. Y se tiene que notificar al fiscal, a las autoridades, y la grabación del vídeo del arresto y la detención debe ser continua hasta que el individuo sea entregado al funcionario encargado de la investigación, al fiscal, ahí, al juez. Y de hacer un registro detallado del arresto, la detención para su verificación, y fue tal. Y aquí es donde también dice que se rechazó por parte del tribunal la solicitud de obtener copia de los documentos, solicitud de aprobación de orden de detención y documentos de apoyo presentados por el oficial de la policía al tribunal. Y obviamente esta detención es completamente ilegal y estaría cometiendo un delito de prevaricación el propio juez. ¿De acuerdo? Voy a cerrar un momento el libro de Trion y no sé qué pensáis. Juicio rápido y dentro sin preguntar. Bueno. ¿Cómo vais en el chat? ¿Bien? Alex TV. No hables y ya. Esto va a romper todo el esquema. Te he mandado capturas que le están poniendo a caldo sus seguidores. A ver dónde tengo el móvil. Pero que veáis que esto... Vamos a ver. No veo. A ver. Claro. Ah, vale. Bueno, seguimos, chicos, Lo voy a hacer muy... Chicos, los like, Que si no me vamos a quedar yo que esto cuesta un huevo, Y ya está. Bueno, vamos a seguir más para abajo, Es importante también, se reían también los iluminados, porque no lo voy a leer todo. Que dicen que lo del pasaporte, ¿os acordáis de que decía que la destrucción del pasaporte, yo dije que el reino de Tailandia no estaba facultado para condenar por eso, porque el titular
es el Reino de Colombia, o sea, el Reino, perdón, la República de Colombia, que no tiene rey, la República de Colombia es el titular de ese pasaporte. Bueno, pues el tribunal reconoce que tendría que haber reconocido, mejor dicho, que la cuestión es que si el demandado cometió el delito de dañar, destruir, ocultar, llevarse o causar la pérdida de documentos de otra persona de manera que causara daño a otra persona o al público. Y obviamente Daniel ni cometió el delito para dañar, destruir, ocultar, llevarse o causar la pérdida de documentos de otra persona de manera que pueda causar daño a otra persona. Básicamente porque estaba muerto. Con lo cual, el hecho típico, no se produce. No se produce. ¿Mm? Las acciones del acusado de causar la muerte sin intención, que no hay premeditación, y aquí reconocen un homicidio imprudente o una muerte accidental, pues parece ser que no coinciden con el hecho típico, antijurídico y culpable del delito de destrucción de documentación, porque tienes que hacerlo para dañar al titular de ese documento. Y Daniel no quería dañar a la República de Colombia ni al fallecido, porque el fallecido, una vez muerto, no tiene ningún tipo de derechos. Y le daba igual que hicieran lo que hicieran con su pasaporte, porque no iba a ir al más allá para volver al más acá a reclamar su pasaporte. ¿De acuerdo? Joder con los vídeos. A ver. De verdad, la gente se le va la pinza, ¿eh? Os voy a poner aquí que no hay nada contra Daniel, ¿eh? No olvidéis los likes, chicos, por lo menos los likes, ¿vale? Bueno, pues que sepáis eso, ¿eh? Que allí en Tailandia tienes que destruir, ocultar, de hacer desaparecer la documentación de manera que pueda causar daño a otra persona o al público. Es que esto no daña ni al público ni a nadie, ¿eh? No daña a nadie. Y además, os dije que me voy al reino de Tailandia. El país de Colombia no se presentó como parte perjudicada en el procedimiento, que es el titular del pasaporte, ¿eh? Que el titular del pasaporte no es la persona, es el depositario, el poseedor. Pero el titular del pasaporte es el Estado que lo emite, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto viene aquí. ¿M? Y aquí hablan de que planear, matar, bueno, esto no nada, ¿eh? Y que las declaraciones fueron obviamente modificadas y en tailandés, la del 6 no se firmó, todo esto viene, ya se cansarán, ¿eh? Y dice además que la firma del acusado en el registro de la declaración se obtuvo mediante engaño fraudulento utilizando órdenes oficiales de deportación, eso está en los autos, que no se lo ha inventado la defensa, como incentivo y explotando la falta de comprensión del idioma tailandés por parte del acusado y la confianza en la honestidad del intérprete sin preparación y de la abogada sin preparación y que no era abogado. La primera sin abogado, la segunda con un abogado que no era abogado, que era la que le dijo la policía, sin que constara registrada, dicho en las actas del juicio, sin tener la capacitación profesional, y le dijo, firma aquí, que es lo que hacen en Tailandia. Y por lo tanto, no es un documento legalmente admisible. La prueba obtenida de manera ilícita, lo que os llevo diciendo yo desde el principio de procedimiento. Y este procedimiento es nulo de pleno derecho. Y en el documento J37, la detención es el 6 de agosto a las 2 de la tarde. Que además ha sido detenido por agentes de la policía antes del día 6 con el pretexto de la detención en espera de la deportación, cosa que no es necesario en el Reino de Tailandia y hay mucha jurisprudencia que la policía lo puede detener sin necesidad de revocarle la visa ni de tenerlo detenido durante más de 48 horas, mandando a la gente para preparar la escena del crimen y haciendo que desaparezca las pruebas de lo que hubiera podido pasar y poniendo o colocando en su lugar otras, ¿eh?
Hablan del coronel Paisán en la entrevista de HBO y eso obviamente lo van a tener que tener en cuenta. Y concretamente, el documento 37 es elaborado con anterioridad al acta de declaración que firman documento J40. Han ido modificando las cosas. Y además, antes de que él declarara, la policía ya sabía que era premeditado y que lo había hecho con intención de premeditarlo, de matarlo, de que una relación homosexual de 1 año. Todo esto es que hicieron un corta y pega, y pusieron la misma parte en la documentación que no tenían que haberlo puesto. Para preparar el asesinato y descuartizamiento del cadáver, según la policía. Y el documento JOR 37 y los JOR 40, ya habéis visto que no van con un orden correlativo, sino que lo han ido haciendo conforme la marcha. ¿Vale? Y hay muchísimo más que os podría decir del recurso, pero me lo voy a preparar. Pero como veis, los agentes de policía divulgaron públicamente toda la información. Obviamente eso es un delito de revelación de secretos cometido por funcionario público, para que veáis que no es nada buena la policía. Y también dicen que no ha habido justificación para celebrar el juicio a puerta cerrada. ¿Y por qué no? Porque hay una normativa en Tailandia que conlleva a que este juez no ha sido imparcial. Hay un delito de prevaricación completamente, ni ha motivado, ni ha aplicado la legalidad, ha hecho de su capa un sayo saltándose toda la legislación tailandesa. Y esto está acreditado porque además resulta, y dicen, lo de la recusación. Obviamente, una persona que ha conocido, ya os he dicho que no, parece ser que hay una serie de normas que, como aquí, impiden que el juicio sea a puerta cerrada, salvo que seas tema de menores, violencia doméstica o que haya algún riesgo, ¿vale? Pero, como en este caso no hay ninguna de las condiciones en la legislación tailandesa que digan que tiene que ser a puerta cerrada, pues obviamente el juicio se tendría que haber celebrado a puerta abierta. Y no lo pidió la defensa lo de puerta cerrada. Salió del juez porque sabía lo que iban a hacer. Bueno, también aportan lo de fotografías y tal. Dicen que fue una pelea. Y que el tribunal se basó en los testimonios de los funcionarios encargados de la investigación y no en las propias declaraciones del acusado. Y además dicen que había confesado en una fase de investigación preliminar que había sido premeditado. Solamente lo que dijo la policía y no valoró la prueba en conciencia. Bueno. Pone en verde la sentencia, porque no tiene ni pies ni cabeza, obviamente, con la ley en la mano. Y hablan de que es más creíble la versión que está dando Daniel. Y que la ley estipula que un presunto delincuente debe tener asistencia a la entrada, incluso durante la fase de investigación. GERPE, sus normas, sus reglas, acátalas. Y si el presunto delincuente no tiene asistencia al letrado, el Estado le debe proporcionar uno de oficio. Exactamente igual que aquí. Sí, lo puede hacer. Lo puede hacer. No, lo hacen todo fatal. Chicos, los likes, que me dicen que faltan por el móvil. Bueno. Dice el tribunal, además, que el testimonio presentado por un abogado, se supone que es lo necesario. El abogado, según la ley tailandesa, no puede declarar. Os lo dije desde un inicio.
Este juicio es nulo de pleno derecho. El abogado no puede declarar contra su cliente. No puede declarar lo que tiene conocimiento. ¿Eh? Así que sí, sí. Puede poner verde a la policía tailandesa y puede poner verde al juez. Y encima recusarlo, porque están utilizando la ley tailandesa. Esto es a nivel jurídico. A nivel de lo que yo piense es otra cosa diferente. ¿Mm? Y seguimos. Dice que se incorporaron las afirmaciones falsas relativas a la premeditación y información inexacta en el acta en lengua tailandesa. Y que son las palabras que dice la policía, que está hecha por la policía. Lo justifica muchísimo, además, y que se utilizó un intérprete en tailandés, un abogado afines a la policía, que le dijeron lo que ellos querían oír. Que fue un abogado deshonesto, ya sabemos que no era abogada, no estaba colegiada, no estaba registrada como abogada, y aún así al juez le ha dado igual, no ha tenido ningún tipo de justificación. Una persona sin titulación de traductor jurado, con términos jurídicos, que chapurrea el inglés. Hay esas maneras. Y la declaración en tailandés. Y la segunda ya sin firmar. Y no se ponen de acuerdo cuándo se han hecho las declaraciones. Unos dicen el día 5, el otro que el día 5 no estaba nadie, que el día 6 se hicieron declaraciones, que el día 7. Es que esto es una merienda de negros. Y con esto, cualquier tribunal normal chapa el chiringuito. Dice, hasta aquí, absuelto y se acabó. El próximo día hacerlo mejor. Todo esto es lo que pone. Se basa también en violación de los derechos fundamentales. Y aquí es importante, a los iluminados que no tienen ni puta idea de derecho, y perdonad la expresión. Resulta que se ha violado el 135 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por parte de la policía, con documentación acreditativa. Iros a buscarla, en las actas. La interpretación que se le dio a Daniel es inexacta, engañosa y supuestamente en inglés, pero la firma está en tailandés. Y el funcionario empleó un abogado sabiendo y reconociendo las actas de Triun, que no estaba registrado como abogado, no tenía la habilitación profesional para ejercer en el ámbito penal, y le dijo, firma aquí. Y no sabía ni siquiera si se le habían leído los derechos antes o después. Así que no se le leyeron ni siquiera los derechos delante del abogado, porque el abogado tampoco firmó esa declaración de derechos. Y la del día 6 tampoco está firmada. Eso viene en las actas del libro. Así que lo que está diciendo la defensa concuerda con las actas. Que no asesoraron jurídicamente y que respaldó una declaración autoinculpatoria, cosa que no es muy normal. Documentaciones, artículos, la orden de deportación falsa, todo esto es lo que dicen en el recurso. No hicieron caso para nada a la propia legislación. Ya habéis visto el 135 de la ley de enjuiciamiento de allí. Y vamos a ir un poco más deprisa porque si no... A ver. Luego alegan también pues lo del intento de agresión de carácter íntimo, que en derecho tailandés conlleva la eximente y la absolución del caso para el acusado. Y aquí en derecho tailandés tenéis que saber que no hay miramientos, no hay distinción si la persona que lo hace es hombre o mujer o la víctima es hombre o mujer. ¿Vale? Hasta en eso estamos un poco más adelantados que en España, en este caso. Sí, la ley de Tailandia es la policía, Nick, pero el Tribunal Supremo a veces se lo tira por tierra. Yayo, buenas noches. Buenas noches, un beso para ti. Bueno, vamos a seguir.
Y siguen diciendo que no confesó, que no confesó, que no confesó la premeditación o la alevosía. Bueno, pues yo considero que esto está bastante hecho. Pero se han basado en la legislación y en la infracción de norma. Llegó a decir el coronel Baisán, y yo considero que van a tener que poner esa grabación y que se la oigan, y van a llamar al coronel Paisán, y yo les mandaría lo que dijo en el de Tuyupa para que se le caiga la cara de vergüenza. La frase, su uso normal, por ejemplo, compró Scotch Brite para lavar los platos, el demandado compró un cuchillo probablemente para cocinar u otra cosa, compró papel de envolver para envolver, lo compró para su uso normal, para el fin previsto de esos artículos. Y esto dicho por él. Si quiere decir que está cortado, como dicen los iluminados, cuando lleguen a juicio y se ponga esa grabación entera a ver qué dice el coronel Paisán. Y como va a ser a puerta abierta con luces y taquígrafos, con gente, la buena reputación del señor Paisán y la gente de esa comisaría va a quedar por los suelos. Y va a quedar por lo que es. Unos corruptos de mierda que han montado un caso para darle importancia al Big Joe y desviar la atención de los escándalos que tenía, que le perseguían al Big Joe. Y que no obstante ha sido fulminantemente cesado y además ha sido, como os he dicho, corroborado el cese por el Tribunal Supremo. Porque a veces en Tailandia, a veces las cosas funcionan. Y eso sigo diciendo que no es atacar al reino de Tailandia, que el reino de Tailandia no lo atacan. Yo considero que sí. Si no es en la apelación, será en la casación. Que no es la primera vez que el Tribunal Supremo absuelve a una persona. Porque no hay ningún tipo de pruebas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Y además el coronel Paisán también dijo que lo compró para uso normal, pero no le creemos. Y como no le creen ellos, pues no es lo que dicen ellos, tiene que ser lo que dice la policía. Porque son más chulas que un si no me lo invento. Iluminaos. Así que el recurso está bien hecho desde el punto de infracción de ley tailandesa. Por violación de la normativa tailandesa. Y porque hay premeditación por parte de la policía de montar un caso, eso sí, hay prevaricación judicial del juez que hizo esa sentencia y corroboró esa sentencia por infracción de ley y de la normativa. Hay delitos de la policía tailandesa y eso no significa que se esté acusando al reino de Tailandia de nada. Que lo lleváis todo por la tangente. Y si tanto os gusta esto que está pasando a Daniel, en España hay casos que también hay gente que hace lo que le da la gana. Y los abogados se quedan quietos. Se tienen que quedar quietos. Y decir que te vas a comer lo que quiera el juez porque él lo vale. En vez de pillar a un abogado que diga, hasta aquí, la ley está así y así la aplicas. Y es lo que están intentando hacer en Tailandia. Salirse por la tangente y decir, has hecho esto y esto, que no se ajusta a tu derecho, nulidad de actuaciones. Y probando todas y cada una de las cosas que dicen en el recurso que habéis puesto el grito en el cielo, lo han podido acreditar con la documentación obrante en las actas del juicio y en el sumario. En el sumario. Bueno. Aquí. Vamos a ver una cosa. El coronel Paisán también dice, cuando declaró ante el abogado, la confesión que se mencionó fue probablemente lo que dijo ante el abogado. Porque a veces puede admitir ante mí, puede admitir esto, pero cuando se le interroga ante el abogado, después de su detención, puede decir otra cosa, porque tenemos que basarnos en la declaración que tendrá su firma, la del intérprete y la del funcionario de investigación y la del abogado. No tiene firma de abogado. No era abogado. Esto es lo que dijo. Bueno, vamos a seguir.
Y dice, literalmente, dice, sobre la cuestión de la posible existencia de grabaciones de vídeo. Afirmó que no se había realizado ninguna grabación durante el interrogatorio del acusado. Y en la página 359 dice que sí que se declaró al investigado y se le grabó. Y tienen obligación. ¿Por qué se grabó supuestamente en la investigación cuando no era sospechoso, aunque era sospechoso, y cuando él estaba declarando no se grabó? Hay obligación, ¿eh? Pensar por qué. ¿Por qué no le han reportado esa grabación? Esto yo no lo sé porque durante el interrogatorio y la confesión detallada que se hizo delante del abogado del intérprete, yo no estoy seguro. Pero la confesión que me hicieron no la grabamos. Nulidad de actuaciones. Si no sabes hacer tu trabajo, deja el puesto para otro. ¿Eh? Bueno, seguimos. Vuelven a insistir en todo esto, pero bueno, esto más... ya no voy a deciros nada más. Lo del cuchillo, que es la otra prueba fabricada, obviamente. Es una prueba fabricadísima. Con ADN en la punta del cuchillo, que luego ya miraremos las actas para que veáis que sí. Y lo de la sierra de madera, que además en el acta del juicio pone la chica de allí que eso era para hacer cocina, aunque había otros elementos más apropiados para hacer la cocina tailandesa, pero que sí que se podía utilizar para abrir cocos. Eso tiene pintas de... Yo no puedo decir lo que pienso. Bueno, si queréis lo dejamos aquí que ya es muy tarde. Son las 12, chicos, llevamos mucho rato de directo. A ver, que voy a mirar lo que me habéis mandado. Voy a dejarlo aquí, chicos. Seguiremos viendo más otro día. No hay ningún tipo de prueba, ningún fundamento para demostrar la culpabilidad del acusado. Y es el Ministerio Público el que tiene que demostrarlo. Son creencias personales del juez, del encargado de la investigación y del juez. No es suficiente para condenar a nadie. Se basan mucho en las actas del juicio, obviamente, que han creado pruebas para apoyar los cargos, basados solamente en sus creencias, sin saltándose la ley. Lo del cuchillo es obvio. Y que además dicen, ponen en tela de juicio la sentencia, la atacan como cualquier abogado en cualquier parte del mundo y que tiene que ser procesado en virtud de la legislación del Reino de Tailandia, no en base a la legislación de la ley de inmigración, infringiendo el Código de Procedimiento Penal. Así que esto es lo que hay más o menos, porque hay muchísimas páginas, pero ya para terminar, lo del documento falsificado, que es la orden de deportación, eso está en el expediente, es engañoso, viola el 135 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y obviamente constituye una nulidad radical de actuaciones. Y aparte que en las actas las personas de inmigración no supieron saber, no pudieron explicar por qué se le había supuestamente revocado la visa. No supieron dar ninguna explicación coherente, porque era un documento falso. Y el juez tendría que haber dilucidado
o deducido directamente en testimonio de particulares y decir, investíguese a estas personas por violación de derechos fundamentales de la persona que constituyen delito, detención ilegal, fabricación de documentación falsa, obstrucción a la justicia y además pues un delito, presunto delito de aportación de pruebas falsas para perjudicar al investigado en el Reino de Tailandia. Todo eso está penado, ¿eh? Y obviamente ya tenéis ahí el primer capítulo de las actas para que podáis verlo, ¿eh? Es una flagrante violación de la ley tailandesa y obviamente conlleva la nulidad de actuaciones, lo que llevamos diciendo desde un inicio. Y ya no hay que entrar en el fondo del asunto. Este procedimiento es nulo de pleno derecho. Y además, ya el artículo también, que el funcionario, como os he dicho, tenía motivos legales y autoridad necesaria para detener al demandado sin tener una orden de detención. Y esto viene en el artículo 78 del Código de Procedimiento. Y además hay jurisprudencia al respecto. Y han intentado justificar una detención ilegal basándose en una revocación de la visa hasta que pudieron fabricar toda la prueba necesaria para imputarle un hecho delictivo y cuando llegó Big Joe cambiaron la carátula. Eso es lo que ha pasado con el tema de Daniel Sancho. Y además hay jurisprudencia que dicen exactamente lo mismo, que se ha detenido a determinadas personas. Hay bastante jurisprudencia, es decir, sentencias de este tribunal, de los tribunales, que dicen que no hace falta que se solicite a la oficina de inmigración que se revocara el permiso para permanecer en el Reino de Tailandia o que se emitiera una detención a la espera de la deportación, y la policía en estos casos detuvo a estas personas como sospechosos de un delito de homicidio concretamente, sin que el funcionario encargado de la investigación obtuviera autorización judicial previa en forma de detención. Y además dicen, a pesar de que el jefe de investigación era la misma persona, el teniente coronel policía Somsak, no necesitaban hacer semejante barrada, y esto es un montaje de la policía de manual. Hay sentencias, la policía te puede detener y directamente no tener que revocarte el visado, ni llevarte a cenar por ahí, ni retenerte y preparar todo, mandar a gente allí que contaminen la escena, que duerman contigo, que preparen todo, que digan órdenes de deportaciones falsas, que te engañen, que firmes en la calle. Todo eso no le hace falta. Si eres responsable o sospechoso de un delito de homicidio, directamente te pueden detener y no pedir la orden de deportación, ni siquiera decirle al juez que te dé la orden de arresto. Te detiene la policía como en España, por un presunto delito de homicidio, y luego pasas a disposición judicial en las 24-72 horas, dependiendo de las diligencias que tengas que hacer. ¿De acuerdo? Así que sí, iluminaos. Lo que han hecho es tirar por la ley tailandesa, que es la misma que aquí, con la misma jurisprudencia. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Diego, por ese super chat, Claro, es que le dijo que le perjudicaría. Dice la Resistencia que le preguntó si quieres denunciar a los polis, pero claro, si vete a denunciarlos allí, que tienes que estar allí, O sea, que veáis que es la misma legislación que aquí, El país no. A ver, en Tailandia el problema no son los tailandeses. El problema es la policía. Allí en Tailandia están pagando el canon revolucionario, como aquí en el País Vasco, que pasaban los de la ETA y tenías que pagar o te fundían. Pues allí lo hace, pero la policía, ¿de acuerdo? Todo es una chapuza. ¿Vale? Bueno, y todo esto,
que sepáis que ellos tienen la capacidad, que esto lo han montado ellos porque querían tapar el sol con un dedo y les vino muy bien el escándalo de un español, que un homosexual que ha matado a otro homosexual, un crimen pasional por celos, por disputa, porque me dejas, porque te dejo de llevar. ¿Mm? Y además también alegan lo mismo que os he dicho yo. Es que este recurso parece que lo haya hecho yo, coño. Dice que fue detenido ilegalmente durante varios días bajo la falsa promesa de deportación. Y no les hacía falta. ¿Eh? Habla también de que habían recibido a las 5 horas un informe de que se había encontrado en la mano izquierda, en la mano derecha, una parte del torso y un trozo de envoltorio, vaina de cuchillos escondidos en una bolsa de plástico, que había sido arrastrada por las olas hasta la orilla. Esto viene en la sentencia. A las 5 de la tarde. Habéis visto que según ellos fue el día 6 por la tarde. Y el Somsak, el que sabía que esto no hacía falta hacerlo, dice que fue a las 5 de la mañana. En las actas de Triun. ¿Quién miente? ¿Quién miente? Porque la policía ha mentido todo lo que ha querido más. Y la fabricación de este expediente ha quedado más que patente en el acto del juicio. Así que sí, el juez ha cometido prevaricación. Pero con todas las letras. Y debería de ser sancionado. Y apartado de su puesto. Y la policía también. Y ser enjuiciados todos. Porque eso sí que es mala fama y mala prensa y mala imagen para el reino de Tailandia. Hayas hecho lo que hayas hecho, tienes derecho a que se te juzgue con todas las garantías. Que te digo siempre lo mismo, que volvemos a la época de las cavernas, y a la justicia medieval. Y esto viene no solo en la sentencia, sino que también viene en varios sitios del expediente. Y además también reconoce el señor Somsak, como os he dicho, en las actas del juicio, para que veáis que es lo mismo, que en el informe de investigación, según el documento J35, se trata de un error tipográfico, que no se encontró, parece ser, ningún torso, que fue un error de grabación. Y esto es una falta de diligencia cuando menos en la gestión de la documentación. Se lo han inventado. Han manipulado pruebas, ocultado pruebas, tanto a la policía, al tribunal como a los forenses, y han suprimido pruebas que podrían acreditar que la versión que estaba dando Daniel pudiera o pudiese ser la correcta. Con lo cual se genera la duda sobre la culpabilidad de Daniel a nivel judicial. El testimonio prestado ante el tribunal por el mayor de la policía, Ekachai, su padre, se sabrá pronunciar el apellido, que dice, el señor mayor de la policía, Ekachai, en su declaración en las actas, que el día 6 de agosto se descubrieron partes del cuerpo humano, a saber, la cabeza, el brazo y el torso, dentro de una bolsa de plástico negra encontradas en las rocas de Hat Salat, y eso se demuestra en el JOR35, página 3, las 3 imágenes inferiores. Hay imágenes del torso. Y las vio el juez. Y aún así, acreditando que habían destruido la prueba principal, el juez no ha imputado a los policías. Manda cojones. No solamente el documento 241 y otros que aparecen en el atestado. En el acto del juicio hay un policía que dice que efectivamente, y que existen fotos de ese torso. El torso que ha desaparecido, qué casualidad. Porque ni ha muerto apuñalado, los signos vitales del presunto degollamiento o decapitación que decía la Tuyupa, no se hicieron porque tampoco le quisieron contestar al médico forense Borja cuando se presentó en Kopangan para hablar con el forense. Porque no hicieron absolutamente nada.
Se pensaban que se iba a callar y se iba a comer la mayor. Y cuando vieron que no, hicieron desaparecer elementos de prueba. Y los elementos que quedaban no los tuvieron en cuenta. Ni siquiera miraron si había sido degollado o el corte había sido bien vivo o muerto. Porque no hicieron nada más que mirar los restos desde fuera. No hicieron las autopsias a los restos porque ya habían sido cortados. Y esto viene en las actas del juicio. Y el coronel dice, el Somsan dice que es un error de transcripción. Sí, los cojones. Las fotos también son un error de transcripción. Cuando intentó Daniel interrogarle sobre el torso desaparecido, el tribunal dijo que esto no era beneficioso para el acusado y para la posición del acusado, con lo cual no pudo interrogar a nadie, no pudo preguntarle sobre el torso, porque vieron que habían metido la gamba hasta el fondo, porque había fotos. Y el tribunal determinó que las preguntas y respuestas relativas a esta cuestión no debían ser grabadas. La madre que lo parió. Perdonad la expresión. Han grabado lo que les ha dado la gana. Lo del torso, como han metido la gamba, no se han grabado. El acusado no se opuso y acató las directrices del tribunal. Esto es lo que ha pasado con Daniel. Que no han querido dejarle un juicio justo. Y además que sepáis que sí, que efectivamente el juicio, lo que pasaba dentro de la sala, fue grabado por cámaras de vídeo y cámaras de vigilancia y por lo tanto esas grabaciones se van a ver en el recurso. Y todo lo que está diciendo la defensa, porque el juicio se ha grabado, va a tener que ser observado por el juicio, por el juzgado que vaya a tener conocimiento del recurso de apelación, habiendo presentado un recurso sobre la recusación de los jueces que no deberían de conocer, supongo que será otro tribunal, ¿de acuerdo? Y que sepáis que el que interrogó a Daniel el día 16 vuelve a decir lo mismo, que Daniel no premeditó y no reconoció para nada la premeditación. Y que además había ido a Tailandia, se lían con otro viaje de Daniel, diciendo que había viajado con Edwin en el 2018 para montar un restaurante, que también viene en la sentencia, cosa que no es cierto, porque ni siquiera se conocían. O sea, esto todo es un despropósito. Y lo han dejado muy clarito en el recurso. No era el señor Edwin, sino una antigua novia. Se van a solicitar las grabaciones. Para que veáis que el juicio allí también se graban. No solamente las actas, Parece ser que se graban audio e imagen. ¿Vale? Luego ya seguimos otro día para desmentir a esta panda de legos en derecho que no tienen ni puta idea de nada y que se creen que son los mejores y los más sabiondos. Bueno, chicos, los likes, que esto es muy largo y cuesta mucho. Me queda más de la mitad del recurso. Pero que sepáis que el recurso está bien planteado por infracción procesal, y que esperemos que un tribunal presente lo que tiene que presentar y anule completamente este juicio, ¿de acuerdo? Vamos a despedirnos como todas las noches, ¿de acuerdo? Os voy a mandar corazoncitos. Vamos a irnos a la discoteca y no olvidéis los likes, por favor, y compartirlo, obviamente, ¿de acuerdo? Y fuegos artificiales para todos, ¿de acuerdo? Que descanséis, corazones.